Víctor Muñoz. Gracias, presidente. Perdón, problemas tecnológicos propios de cómo se han dado los plenos. Quisiera ver, por favor, presidente, si me podrían ustedes presentar la presentación que les envié. Gracias. Siguiente, por favor. Sí, les decía que aquí existe, dentro del proyecto de ley tenemos algunos objetivos claros y es mejorar el marco jurídico para que le permita al sector productivo tres ejes importantes, ¿no es cierto? Desarrollarse de manera eficiente, generar fuentes de empleo y sobre todo sanar la economía. Creo que es un tema de responsabilidad propia que tenemos nosotros los asambleístas. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos afecta el comercio ilícito? Aquí hay unas dos cifras que son importantes. En la una ya lo dijo el presidente, pero creo que es importante repetirla. En el primer escenario, un ex ministro de Finanzas de nuestro país decía que son casi 2,000 millones de dólares lo que el Estado ha dejado de recibir desde la caja fiscal, ¿no es cierto? Como recaudación tributaria y que son alrededor de 200,000 plazas de empleo que no generaron a causa del contrabando. Y el presidente ya lo dijo, las estadísticas que levantó la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, que es la ALAC, en donde el 2019 determinó que alrededor del 2% del PIB de América Latina, es decir, unos 150,000 millones de dólares anuales, es lo que afecta a las industrias como siderurgia, tabaco, licores, medicamentos, etc. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra realidad? En un artículo interesante, una investigación que hizo la revista Ecos del 20 de septiembre del 2020, se analizaron dos parámetros. El primero era la relación entre enero del 2019 con enero del 2020, porque muchos pensábamos de forma errónea que este tema de la pandemia eventualmente iba a incidir en la baja de las actividades ilícitas respecto al contrabando, pero estábamos absolutamente equivocados. Solamente en enero, la relación de enero del 2019 con enero del 2020, se establece que se incrementó en 212% los productos ilegales que fueron aprehendidos por el SENAE. Y si es que se hace un análisis de lo que pasaba en el 2019 hasta septiembre y en el 2020 hasta septiembre, el incremento justamente de los productos contrabandeados se dio en un 170%, lo cual es alarmante. Sigamos, por favor. Sacamos algunas notas periodísticas, los principales, digamos, fuentes de prensa nacional, en donde creo que es importante nosotros tener en cuenta cuál es la realidad de lo que está pasando en el país. El Universal, el 4 de enero del 2021, determinaba que Tulcán, el contrabando de cigarrillos, crece pese a los controles policiales dentro de la frontera. Primicias del 30 de diciembre del 2020 también saca un artículo que es interesante y dice que el contrabando es el segundo negocio criminal más lucrativo del mundo según el Foro Económico Mundial. Y según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 10% de los medicamentos vendidos en América Latina podrían ser falsos o robados. Siguiente. El Universo, el 18 de enero del 2021, decía que se incrementaron los pasos no autorizados o estas sendas no autorizadas de 35 a 100 durante la pandemia en los diferentes espacios de la frontera. Y este artículo que saqué, esta investigación que sacó el Comercio el 18 de enero del 2021 también nos debería llamar muchísimo a la reflexión, sobre todo por lo que estamos a puertas de que nuestra población entre en un proceso de vacunación. 432 uniformados recibieron capacitación para detectar vacunas falsas de COVID-19 en Ecuador. Se sabe que existen mafias que ya ofertan la medicina adulterada por internet y que las dosis que se vendrán en Colombia podrían ser robadas e ingresadas al país. Imagínense si es que esto no nos llega a llamar la atención y si es que esto no nos obliga a trabajar en este proyecto de ley de manera, digamos, absolutamente decidida y ágil, yo creo que no le estaríamos dando una respuesta al Ecuador como la necesita. Esto es bastante complejo y bastante preocupante. Podríamos llegar, si es que no tenemos los controles necesarios, a que ingresen dosis que puedan ser falsificadas o caducadas. Adelante, por favor. Hay tres ejes claves en este proyecto de ley. El primero es el trabajo integral a través del comité interinstitucional. Este comité
no busca crear más burocracia. Este comité no tiene personalidad jurídica propia. Lo que hace este comité simplemente es armonizar con las diferentes entidades del sector público que tienen capacidades o funciones dispersas respecto a todo lo que tiene que ver con comercio ilícito, y lo importante es que se pueda orquestar de una determinada manera para que las políticas públicas sean más organizadas y se pueda dar una respuesta frontal a este problema. El segundo eje importante es la inclusión de procesos de trazabilidad de la mercancía sujetas a comercio ilícito, que lo voy a explicar más adelante. Y el último es la determinación del contrabando fraccionado. Esto es una propuesta de reforma al COIP. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que podemos lograr con esto? Primero, como les decía, el proyecto de ley unificado armoniza con otros cuerpos legales como es el COIP, el Código de la Producción, el Código General de Proceso y el Código Tributario. Adelante. Segundo, el proyecto de ley permite mejor control, seguimiento y sanción de los delitos sin dejar de lado un eje fundamental como es el eje de la prevención. Siguiente. 3 es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y el sector privado, justamente para mejorar, digamos, esta lucha contra el contrabando. Siguiente. La incorporación de los modelos de trazabilidad que les decía. ¿Qué es lo que permite esto? Esto es lo que permite es que se tenga un control de la mercadería que ingresa al país, ¿no es cierto? Estableciendo documentación clara y concisa sobre qué, sobre cuál es el país de origen de esa mercadería, cuáles son los países donde se hicieron tránsito, el lugar de despacho, el lugar de llegada y la información de los actores involucrados. Siguiente, por favor. Finalmente, la participación del sector privado. Esto es básico. Me refiero con esto a las cámaras de la producción, las asociaciones, la academia, que es fundamental en esto, sí, y todo el sector productivo. Se van a conformar mesas técnicas para que se doten de toda la información de cuáles son los actores involucrados. De nuevo, las universidades también van a cumplir un rol importante en esto para que esta información pueda ser alimentada para las entidades del sector público, las autoridades que tienen que determinar cuáles son la política pública más adecuada. Siguiente. ¿Cuáles son los avances que hemos visto hasta ahora? Como casi todos nosotros conocemos, el Ecuador y Estados Unidos suscribieron el miércoles 13 de enero este memorando de cooperación que lo que busca es fortalecer la inteligencia aduanera y antinarcóticos. Sin embargo, uno de los ejes principales en esto es la colaboración en la identificación de riesgos y amenazas desde antes de que las mercaderías salgan de sus respectivos países de origen. Esto que estamos haciendo hoy, este primer debate importante, y ojalá entre en vigencia con todas las observaciones que tengamos por parte de los diferentes asambleístas, este proyecto va a ser una herramienta que va justamente a ayudar a este tipo de convenios que se van a suscribir. Si bien es cierto, puede ser que se lo está tratando de forma paralela, pero yo creo que de forma conjunta el objetivo que buscamos todos va a ser el mismo, ¿no es cierto? Tratar de bajar el índice de contrabando, el índice de comercio ilícito en nuestro país. Siguiente, por favor. Esto también lo dijo ya el ponente y se lo leyó en el informe, cuáles son las disposiciones reformatorias. Aquí evidentemente estamos abiertos a las observaciones que se puedan dar por parte de los diferentes asambleístas, de los diferentes asesores que tengan un buen conocimiento en la parte específica de lo que tiene que ver con derecho penal. Creo que cualquier cosa se lo puede ir mejorando en el camino, pero como les digo, este es un gran primer paso, este es un buen inicio que vamos a dar como Asamblea Nacional para afrontar este problema. Yo les mentiría si es que les dijera que solamente con entrada en vigencia de este proyecto de ley se va a terminar la problemática del contrabando. Eso no es así, sería una locura si yo les digo eso. No seamos demagogos, lo que sí les digo y les repito es que este es un gran inicio, este es un gran primer paso que tiene que dar el país para afrontar este problema. Y no solamente para aumentar la recaudación tributaria, que yo creo que tanta falta nos hace como a la economía de nuestro país, porque si bien es cierto, como lo dije y como lo puse en uno de los ejemplos, hay personas que decían que le afecta al Ecuador en la falta de recaudación a través de 2.000 millones. Existen cifras un poco más austeras. El último informe, que me parece que fue de SENAE del 2018, establece que la afectación dentro de la recaudación aduanera, la recaudación tributaria del país por efectos del contrabando llega alrededor de 400 millones de dólares. Independientemente de la cifra que sea, son cifras altísimas que tanto necesitamos. Y sobre todo, yo creo que lo principal que tenemos que hacer como asamblea
es incentivar esta cultura de transparencia en todos los ejes que nosotros podamos trabajar. Esto tiene que ser transversal a todas las normas. Yo creo que esto va a ser muy importante para poder decir al país cuál es la manera que nosotros estamos trabajando, o lo que queremos al final del día es fomentar esta cultura de la formalidad. Hasta aquí la presentación, presidente. Le agradezco mucho y mil disculpas por los problemas tecnológicos que se dieron en la presentación.